Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de la familia y el día de hoy continuaremos estudiando la Escritura juntos para seguir aprendiendo de parte de Dios verdades que serán de gran bendición para nuestras casas. Quiero comenzar poniendo esta reunión en manos de Dios e invito a los presentes a que podamos encomendarnos a la obra del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, háblanos hoy, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hoy tratar con nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hoy, Señor amado, ministrar nuestros corazones, Señor, y que puedas tú instruirnos, Señor, y obrar en cada uno de los presentes, Señor, conforme a tu buena voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio que estaremos compartiendo el día de hoy lo vamos a dividir en dos partes. Lo he titulado Nazareos para Dios o Consagrados para Dios, que es lo mismo. Y a través de este estudio vamos a, que como les comento está dividido en dos partes, vamos a hablar de dos personajes bíblicos. Uno que se encuentra en el Antiguo Testamento y otro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una comparativa entre los dos personajes bíblicos y vamos a aprender de ambos. La palabra de Dios nos deja muchos datos, mucha información que nos permite adquirir sabiduría para poder caminar con Dios y para hacer las cosas de la manera correcta. De modo que estaremos analizando estas dos vidas y podremos aprender a través de la palabra de Dios. Es interesante porque ambos personajes bíblicos, repito, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, ambos formaban parte del pueblo de Dios. Ambos eran miembros del pueblo de Dios. Los padres de ellos, de ambos personajes, estaban con la imposibilidad de la procreación de hijos. Es decir, había una problemática de esterilidad en la madre o los padres que imposibilitaba que tuvieran hijos. Tercera similitud, eran matrimonios de edad avanzada, es decir, había pasado ya mucho tiempo en el cual habían estado esperando tener hijos y obviamente no había esa posibilidad. Siguiente similitud, cuando llegaron los hijos eran hijos extremadamente deseados, ya que eran padres que estaban conscientes de que tenían problemas de esterilidad y llegaron cuando pues había pasado ya periodos largos donde quizá habían inclusive perdido la esperanza de tener hijos y de repente viene un hijo deseado. La siguiente similitud es que en ambos casos hubo una aparición angelical que vino a anunciar la venida del Hijo. Una aparición angelical en la cual de forma sobrenatural, porque no es algo normal en todos los casos que una persona embarazada sea informada por un ángel o por un ser sobrenatural acerca de su embarazo. Y bueno, en ambos casos hubo una aparición angelical. Siguiente similitud, está el milagro de la concepción en ambos casos. Siguiente similitud, hay un llamado desde antes de que ellos nacieran, un llamado al nazareato. Otra similitud más es que ambos tenían una misión de participar en el plan de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud, de la opresión. Otra similitud más es que había la disposición del Espíritu Santo para fortalecer, para respaldar, para ayudar a que estas dos personalidades, estos dos personajes bíblicos pudieran llevar a cabo el cumplimiento del plan divino que Dios tenía para con ellos. Pero bueno, al final de los dos personajes vamos a ver cómo contrasta la conclusión de sus vidas y realmente esto es algo muy ilustrativo
porque nos permite ver que malas decisiones, un carácter mal formado, un trabajo irresponsable de los padres para con los hijos puede acabar completamente con un proyecto que Dios puede tener para con una vida, con un plan, con un llamado. Uno de ellos murió como mártir, habiendo cumplido su misión, habiendo cumplido con su llamado. El otro igualmente murió y consiguió también liberar al pueblo de Israel, pero murió en medio de consecuencias ominosas, vergonzosas, producto de su rebeldía, de su necedad, de su inmundicia, de su libertinaje. Dos ejemplos muy similares en el inicio, pero diametralmente opuestos en su conclusión. Dos ejemplos que cuando comenzaron la carrera se parecían muchísimo, pero estos ejemplos son totalmente diferentes en el final de la carrera. Uno de ellos la concluye victorioso, el otro acabó derrotado. Dos ejemplos que nos deja la Escritura, que seguramente muchos de los presentes ya están asociando de quiénes vamos a hablar, pero que pueden ser importantes para que podamos identificar algunos puntos, algunos datos que nos deja la Escritura, que son relevantes para que podamos nosotros buscar y procurar alcanzar la bendición y los planes de Dios para nuestras vidas y para con nuestras familias también. Hay un ejemplo que en ocasiones se llega a utilizar de dos embarcaciones que llegan a zarpar del mismo puerto y ambas van rumbo a una misma dirección. Pero una de ellas se desvía solamente en un grado la ruta en la cual va avanzando. Ese grado que pudiera parecer muy pequeña la desviación, gradualmente mientras más avanza y avanza, empieza a separarse y separarse cada vez más del punto final al que tenía que llegar. Y después de muchos kilómetros, la embarcación va a llegar a un destino totalmente distinto y diferente del que originalmente tenía planeado llegar. Esto es lo que acontece cuando uno se desvía, aunque sea en pequeños grados, de la ley de Dios, de las normas que Él ha establecido, de los principios que Él ha dejado en la Escritura, en su palabra, para que podamos heredar la vida eterna y para que podamos también levantar una descendencia para Dios. Yo estoy seguro de algo, los padres que hoy están escuchando este mensaje, la gran mayoría tienen en su corazón el deseo de levantar una descendencia para Dios, de levantar hijos para Cristo, de levantar hijos piadosos que caminen con Dios y que puedan alcanzar la vida eterna. La palabra de Dios es muy clara por boca del apóstol Juan y dice que no hay mayor gozo que este, que el saber que nuestros hijos están en la verdad. Y cuando un padre ve que su hijo está perdiendo, que está caminando en caminos de vicio, de depravación, de libertinaje, de perdición, eso produce un gran dolor en el alma del padre. Y el padre podrá tener comodidades, riquezas, seguridad, éxitos comerciales, académicos, pero al ver a su hijo perdido, eso hace que todo aquello pierda su sabor. Hoy vamos a estudiar la vida de un hombre llamado Sansón, un hombre que fue llamado por Dios y un hombre que, como veremos, Dios lo llamó desde el vientre de su madre para que pudiera cumplir con una finalidad, para que pudiera cumplir una meta en el plan eterno de Dios. Hoy estudiaremos la vida de este hombre y vamos a aprender juntos varias verdades que la palabra de Dios nos deja registrada para que podamos caminar en temor y en obediencia al Señor. Sansón ha sido siempre asociado, conocido como una persona que representa la fuerza física, una fuerza física asombrosa. Vamos a ver por qué había esta fuerza y qué fue lo que aconteció con este personaje. Vamos al libro de Jueces en el capítulo 13, en el versículo número 1. Libro de los Jueces en el capítulo número 13, versículo número 1.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Recordemos y ubiquémonos en la época en la cual le tocó a Sansón vivir. Sansón vivió en el tiempo de los jueces. De hecho, él fue uno de los jueces que estuvieron al frente del pueblo de Israel, aún antes de que Dios estableciese un rey en Israel, a petición del pueblo, obviamente. El tiempo de los jueces, donde el pueblo de Israel vivía una tremenda apostasía. El pueblo se había desviado de la palabra de Dios, el pueblo le había dado la espalda a Dios, y de repente, cuando el pueblo se sentía oprimido por las naciones extranjeras y veían a los pueblos vecinos que estaban encima de ellos, hostigándoles, robándoles, afectándoles, se acordaban de Dios. Qué común es eso, que la gente se acuerde de Dios cuando hay problemas, que la gente se acuerde de Dios cuando hay dificultades, que la gente se acuerde de Dios cuando vienen las consecuencias de la desobediencia. Y así aconteció con el pueblo de Israel. Estaba en apostasía, pero cuando venía la calamidad como consecuencia de su rebeldía, se acordaban de Dios y comenzaban a clamar para que Dios los viniera a liberar. Y dice la Escritura que clamaron a Dios, y fue en este contexto que Dios levantó a un hombre llamado Sansón. Sansón venía de la tribu de Dan. Curiosamente, Dan era una tribu que estaba asentada exactamente cerca de los filisteos. Entonces levantó una persona estratégicamente de una tribu, la cual podía frenar la incursión de los filisteos al pueblo de Israel. Sansón viene del hebreo shamen, que significa ser fuerte, u hombre de gran fuerza. Ser fuerte u hombre de gran fuerza. El nacimiento de Sansón, como lo hemos comentado, fue milagroso. Los padres de Sansón eran estériles, no podían tener hijos. En particular dice la palabra de Dios que la mujer, la madre de Sansón, era estéril, no podía tener hijos. Y obviamente esto representaba un dolor muy grande para cualquier padre. Para cualquier padre, y sobre todo en aquella época y para la cultura judía, porque los hijos eran vistos como una bendición. Algo que el día de hoy ha cambiado tanto en medio de la sociedad moderna, donde los padres ven a los hijos como un estorbo, los padres ven a los hijos como un impedimento para poder alcanzar sus metas, sus proyectos de vida, quizá una carrera, quizá un estatus, un nivel social, etcétera. Quizá tengan metas como viajar, conocer el mundo, y el hecho de tener hijos implica responsabilidades, implica tener que invertir tiempo, implica gastos, implica escuela, útiles, tratamientos, ropa, pañales, etc. Entonces la gente asocia hijos con estorbo, con dificultades, con obstáculos para alcanzar metas. Pero de acuerdo a la Escritura, los hijos son una bendición, una bendición muy grande. Y lamentablemente esta sociedad egoísta, esta sociedad que solamente piensa en el éxito personal, ha identificado a los hijos como un obstáculo, como un estorbo, como algo que no es preciado. Pero en los tiempos de Israel, en los cuales estamos ahora analizando, los hijos eran vistos como una gran bendición, las familias eran muy grandes. Y una madre que no tenía hijos era vista como una persona que estaba en una tremenda desgracia. Esto producía gran pesar en el marido y obviamente igualmente en el corazón de la madre que era estéril. Por lo tanto, cuando llega esta situación sobrenatural donde se les anuncia que iban a tener un hijo, esto representaba un hijo
extremadamente deseado. Habían pasado años sin poder tener hijos. Sansón fue un hijo deseado. Sansón fue un hijo que era extremadamente deseado por sus padres. Jueces capítulo 13, versículo número 3 dice la Biblia: a esta mujer apareció el ángel de Jehová. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Observemos que dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Una aparición angelical, pero no cualquier ángel se apareció a esta mujer. Fue el ángel de Jehová. Muchos estudiosos afirman que es una manifestación de Cristo. Independientemente de las diferentes opiniones, lo que significa es que hubo una revelación muy sobrenatural, muy importante, muy valiosa. El ángel de Jehová, el mismo ángel de Jehová, venía y anunciaba a esta mujer: tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Muy pocos han tenido este grande privilegio en la Biblia de poder tener una experiencia como esta. Son contados. Y si levantáramos hoy la mano y preguntáramos cuántos de los presentes vieron alguna aparición angelical antes de la procreación de sus hijos, quizá pudiera haber alguna, pero no sería la mayoría. Es decir, es un gran privilegio. Y en este caso fue el mismo ángel de Jehová el que hizo lo anterior. Una promesa: iba a tener un hijo, pero este hijo venía con un llamado especial, un llamado al nazareato. No solamente era un milagro, sino que Dios llamó a Sansón a ser nazareo desde antes de su nacimiento. ¿Qué es el nazareato? No debe confundirse con nazareno. Nazareno es un término utilizado para la gente de Nazaret. Nazareato era un voto el cual adquirían algunas personas en el Antiguo Testamento, que era un voto de consagración. Vamos a explicar qué era el nazareato. ¿Quién era un nazareo? ¿O qué era el voto del nazareato? En hebreo, nazareo significa separado o consagrado. Una persona que era separada, una persona que era consagrada para Dios. Esto era un nazareo. Una persona que era llamada para servir a Dios, para vivir para Él, para ofrecerle a Dios sus talentos, sus habilidades, sus conocimientos. Una persona consagrada, separada para Dios. En Números capítulo 6, versículo 1, Números 6:1, nos habla acerca del nazareato. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareato para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Podemos ver que era un llamado a la santidad, un llamado a la consagración, un llamado a separarse para el servicio de Dios. La persona que asumía el voto del nazareato se dedicaba de forma especial a Dios. Este voto podía ser temporal o podía ser permanente. Es decir, alguien podía adquirir el voto del nazareato por un periodo de un año, o alguien podía ser nazareo toda su vida, como fue el caso de Sansón.
Él fue llamado para ser un nazareo, permanentemente consagrado para Dios. Podían vivir normalmente entre la gente, solo debían de cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, 1, abstenerse de bebidas embriagantes o del vino o de cualquier producto derivado de la uva. 2, dejar crecer el cabello como la señal principal de su consagración, cuando menos la señal exterior principal de su consagración. 3, no tocar ningún cadáver, ni aún de los seres queridos, padre, madre, hermano o hermana. No podían tocar cadáver. Era un privilegio el ser nazareo. Era un privilegio poder estar consagrado para Dios, servir a Dios. Pero sobre todo, un nazareo tenía la bendición de Dios. El mayor propósito del nazareo era consagrarse para Dios, servir a Dios, rendir su vida para la obra y el servicio de Dios. Jueces capítulo 13, versículo número 24, seguimos avanzando, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Se cumplió la promesa. Dios había dicho: tú vas a tener un hijo. Hay un plan para tu hijo. Hay un plan especial para él. Y yo quiero que él sea un consagrado para mí. Alguien separado para mí. Un nazareo para Dios. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y había la bendición de Dios para con este niño. De hecho, vemos que el Espíritu Santo estaba ávido, estaba interesado en trabajar en su vida, estaba interesado en formar en él aquel hombre que iba a libertar al pueblo de Israel. En el capítulo 25, en el versículo 25 de Jueces 13, 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahí estaba el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová estaba manifestándose en Sansón para formar de él un hombre que pudiera cumplir los propósitos de Dios. Pero vemos algo, que desgraciadamente el tiempo fue pasando y hay un silencio en cuanto a cómo vivían los padres, cómo lo educaron, cómo lo formaron. Hay un silencio en cuanto a si había piedad en su familia, si había una vida de rectitud, de disciplina, de amor, una educación piadosa, un cuidado de su hijo Sansón. No habla mucho la Biblia de eso, pero sí podemos ver algunos datos posteriores que nos dejan ver áreas en las cuales no hubo los cuidados necesarios y obviamente vinieron terribles consecuencias. En el capítulo 14, versículo número 1, nos habla ya de un Sansón crecido. Han pasado años desde que él nació, han pasado años desde que hubo el llamamiento para con su vida. Y dice la Escritura en Jueces capítulo 14, versículo número 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Aquí empezamos a ver el menosprecio de Sansón a Dios,
el menosprecio a su palabra y el menosprecio a ciertos principios que fueron establecidos por Dios de forma clara en la Escritura, por Moisés, para el pueblo de Dios, a fin de que no se corrompieran, a fin de que no se contaminaran. Sansón comenzó a transgredir la palabra de Dios. Pero vemos que juntamente con Sansón también los padres cayeron en esto. Y es cierto, el siguiente versículo dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Es cierto, Dios utilizó la vida de Sansón para poder libertar a su pueblo, pero yo creo que Dios pudo haberlo hecho de otra forma, sin que hubiese caído tan bajo, sin que hubiese tenido que transgredir las leyes de Dios, y Dios pudo haber respaldado y ayudado a Sansón caminando en obediencia. Pero él no atendió al llamado del Señor. Dios había dejado escrito en la palabra, en su palabra, por Moisés, a los israelitas, que no debían emparentar con las naciones paganas, porque terminarían adorando a sus ídolos. Por boca de Moisés, Dios les advirtió en Deuteronomio 7, versículo 1, Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Atención, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. Repito, no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aquí es una instrucción clara de parte de Dios al pueblo de Israel. Una instrucción clara de no vincularse, de no hacer alianzas, de no emparentar con las naciones que estaban en la tierra de Canaán. Este mandamiento fue violentado, fue transgredido, fue quebrantado por Sansón y por los padres de Sansón. Porque vemos que la instrucción es para los padres. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y es cierto, pareciera que hay una cierta sujeción de Sansón para con los padres, porque dice la Biblia que él fue con sus padres y les dijo: os ruego que me la toméis por mujer. Pero vemos que los padres tenían claro que no era correcto. Y le dijeron: pero Sansón, ¿por qué no buscas entre las hijas de los israelitas? ¿Por qué tienes que ir a buscar con los incircuncisos? Y Sansón respondió: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Una sujeción ficticia, una sujeción falsa, una sujeción irreal. Solamente hizo un mero formalismo de pedir a sus padres que autorizaran. Los padres dijeron: pero hay una ley, hay un mandamiento, hay un principio. ¿Por qué has de buscar con los incircuncisos? ¿Por qué emparentarás con ellos? Pero la determinación de Sansón ya estaba en su corazón. Tómame a esta por mujer, porque es ella la que me agrada. Finalmente hacía lo que le parecía bien. Finalmente hacía lo que él quería. Era una sujeción irreal y ficticia, pues ni estaba sujeta a sus padres, ni estaba sujeta a Dios. Se enamoró de una pagana y la Escritura dice claramente cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo podría caminar una persona del pueblo de Israel con una mujer pagana? Es incongruente. Es imposible. Ella sería la que estaría a cargo de los hijos, de la formación, de la educación.
¿Cómo traer una mujer pagana a casa? Una adoradora de Dagón. Y no solo eso, sino que él era un consagrado, un separado para Dios, un nazareo. Y estaba eligiendo a una mujer inconversa. ¿Por qué? Porque ella le gustó. Ella me agrada, ella me gustó. Aquí vemos a un Sansón que seguía más por deseos, que seguía más por los ojos, que seguía más por las sensaciones, por las hormonas, que por los valores, que por los principios, que por la ley de Dios, que por la influencia del Espíritu Santo. Vemos a un Sansón que era esclavo de sus deseos, que no tenía dominio propio, que no tenía freno sobre sus pasiones y que lamentablemente esto lo llevó a la perdición. Los padres pudieron haber frenado a Sansón, pero no lo hicieron. Los padres pudieron haber dicho: no, Sansón, no aprobamos esta unión, no estamos de acuerdo. Y si él se hubiera ido a buscarla, lo hubiera hecho en contra de la determinación de los padres y de la autoridad o la autorización paternal. Pero no fue así. Los padres fueron con él. Los padres avalaron la decisión de Sansón. Y lamentablemente no pusieron freno a la vida de su hijo. Aquí ya vemos una inclinación clara en el carácter de Sansón. El hacer su voluntad por encima de la voluntad de sus padres. El hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Los deseos de él pudieron más que los valores de la Biblia, los valores judíos, la piedad, la santidad, el llamado, el nazareato. Y esto no se presentó de la noche a la mañana. Seguramente fue algo que se fue dando y gestando a través de la educación, desde la formación de Sansón. Los niños pequeños tienden a esto, tienden a querer satisfacer sus deseos. Y uno como padre tiene el deber de protegerlos y enseñarles a desarrollar lo que se conoce como el dominio propio. Los animales son guiados por instintos. Son guiados por instintos, por deseos, por pasiones. El ser humano debe ser guiado por valores. El ser humano debe ser guiado por principios morales. El ser humano debe ser guiado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y Dios nos ha dejado sentimientos, nos ha dejado vista, nos ha dejado pasiones, ha permitido que el ser humano tenga deseos. Pero finalmente pueden ser subyugados a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y a la influencia del Espíritu Santo. Algo que no acontecía en el caso de Sansón. Su voluntad y sus deseos podían más que la voluntad de Dios y que los valores que él había recibido en su formación como judío. Qué importante es, papá y mamá, que podamos aprender esto. Porque aquí vemos a un joven, a un muchacho que estaba gobernado por las pasiones. Pero esto no se dio o no comenzó aquí en la juventud de Sansón. Seguramente los padres fueron viendo esta tendencia, este comportamiento, esta inclinación en él desde la infancia, la adolescencia, y no pusieron un alto, no corrigieron. Por el contrario, seguramente consintieron a su hijo. ¿Qué es el consentir a un hijo? Consentir significa darle lo que él quiere. Agradarlo aun y cuando aquello que él pide es algo que le puede dañar, que le puede afectar, que le puede ser contraproducente para su vida espiritual, para su formación académica, para su formación como persona, para su formación como cristiano. Muchos padres confunden el amor con el consentimiento. Y es algo completamente contrario. La palabra de Dios dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La palabra de Dios dice que el consentir a un hijo traerá vergüenza a los padres.
Y literalmente en el caso de Sansón, así fue. La muerte y el ocaso de la vida de Sansón fue vergonzoso. Fue lamentable, fue ominoso. ¿Por qué? Porque había un consentimiento para con él. No, hijo, porque buscas una filistea, porque vas con los incircuncisos. La respuesta de Sansón era tajante. Tómame a esta mujer, tómame a esta, porque ella es la que me gusta, ella es la que me agrada. Y los padres obedecieron al hijo. No fue el hijo quien obedeció a los padres. No fue el hijo quien obedeció a Dios. Fueron los padres quienes consintieron con los deseos de su hijo, aun y cuando los deseos iban en contra de principios claramente establecidos por Dios, por boca de Moisés, para que no se contaminaran, para que no se corrompieran, para que no acabaran perdiéndose, que fue lamentablemente lo que aconteció con Sansón. Querido padre de familia, ¿identificas eso en tus hijos? ¿Eres capaz de diferenciar entre amor y consentimiento? Porque uno puede amar mucho a un hijo, pero no por eso lo va a consentir. El amor tiene que ver con dialogar, con abrazar, con besar, con pasar tiempo con él, con jugar con él. Pero también el amor tiene que ver con llamar la atención, con reprender, con castigar, aún con la disciplina física. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Pero ¿cuántos padres de familia confunden el amor con el consentimiento y le dan todo aquello que sus hijos piden? Y el niño llora por un dulce y el padre sabe que no es correcto porque le va a estropear el apetito para la comida. Pero bueno, está llorando. Para no pasar un mal momento, pues le compro el dulce. Para que esté contento, le compro el dulce. Para que no me haga aquí un show, le compro el dulce. Eso es incorrecto. Lo estás dañando. Estás exaltando, exacerbando sus pasiones, las cuales lo están llevando a la perdición. Repito, los seres humanos tenemos deseos, tenemos sentimientos, tenemos hormonas, pero también tenemos la capacidad de someterlas. Por la razón, por la voluntad, por la gracia de Dios, por la influencia del Espíritu Santo. Pero aún hay gente inconversa que a veces sabe decir no a las cosas porque tiene valores. Lamentablemente esto no se veía en Sansón. De repente los niños lloran por un juguete y quizá el juguete no es apropiado. Es un juguete que va a provocar violencia, que lo va a llevar a ciertas áreas, quizá la vanidad, quizá la inmoralidad, quizá, no sé, la sensualidad, la violencia. Y el padre sabe que no es un juguete bueno, pero el niño quiere ese juguete. Y el niño se emberrincha y comienza a hacer allí una escena delante de los demás en la tienda porque desea ese juguete. Y el padre entra en un dilema: ¿qué hago? Si digo que no, voy a tener que soportar una escena aquí delante de todos, la vergüenza pública. Mejor le compro el juguete. Esto habla de un niño que no ha sido debidamente formado en aprender a someter sus pasiones y sus deseos. Y esto se trabaja en casa. Se trabaja en casa, porque en casa el niño comienza a manifestar este tipo de tendencias. Pero si un padre no está atento a ello, si un padre no lo frena, si un padre no le enseña a admitir un no y a admitirlo con tranquilidad, con gozo, con resignación, ese padre va a ver con sus ojos la perdición de su hijo. Y va a ver cómo gradualmente ese hijo que un día lloraba por una paleta, el día de mañana va a llorar por los antros, por las fiestas, por un carro, por una fornicación. Y la misma estrategia que utilizaba cuando era pequeño, ahora la va a utilizar de otra forma, pero para manipular y para satisfacer sus pasiones, sus deseos, sus concupiscencias. Papá, aprende a identificar esto desde que son pequeños para frenarlo. A veces los adolescentes, los jóvenes, son atraídos
por productos caros, que la moda, que la marca, y papá, yo quiero esto, y a lo mejor es un producto carísimo, que se sale del presupuesto familiar, pero el niño está obstinado, empecinado en poder tener esa playera, esos tenis. Papá, piensa bien si es algo bueno o algo malo. Piensa bien en los deseos, a veces desordenados y exaltados, de una sociedad consumista que lleva a las personas a pensar que van a ser felices solamente por portar algo de algún color, algún dibujo o alguna forma o modelo. Cuidado, porque muchos padres de familia no piensan. Y quizá digan, es que no es nada malo. Pero no te das cuenta que ya son deseos desordenados, que en tu hijo no le están produciendo absolutamente nada bueno. Cuidado, porque hay padres de familia que ceden ante los chantajes de los hijos. Es que quiero ir a tal lugar, quiero salir con esa persona, tal amistad del mismo sexo o del sexo contrario, del sexo opuesto. Y los padres saben que ese tipo de relación no es buena, quizá por el tipo de vida, por los valores que tienen, pero no tienen la fuerza para decir, no, hijo, no es conveniente, no autorizo. Y a lo mejor habrá un momento tenso entre padre e hijo, pero finalmente es la labor de estorbar. Y los hijos sabrán que se hace por amor. Y aparte Dios respaldará y bendecirá tus decisiones. Porque Dios sabe que lo harás, buscando guardar el alma de tu hijo. Ahora es importante aquí acotar algo. No es solamente decir no a todo. Sí, hay que decir no a aquello que puede ser pernicioso, dañino, destructivo para nuestros hijos. Pero igualmente hay que ofrecer, aportar, satisfacer para sus necesidades. Porque si todo es no, pero nunca sales con tu hijo, nunca convives con él, nunca lo llevas para que también pueda convivir con a lo mejor jóvenes piadosos, con familias que aman a Dios, buscar que puedan desenvolverse, desarrollarse, tener actividades en áreas académicas, en áreas lúdicas, etc. Me refiero a divertirse, jugar. Son niños, a veces lo necesitan, o más bien lo necesitan. No es solamente decir no, pero hay momentos en los cuales hay que decir no. Y uno tiene que tener el valor, la firmeza y la seguridad para hacerlo. Cosa que no hubo en los padres de Sansón. Ellos cedieron. Ellos se doblegaron ante la presión de su hijo y acabaron sucumbiendo ante los deseos de Sansón, que él no podía gobernar y que tampoco los padres ya podían gobernar en su hijo. Padre, aprende a trabajar esto en tus hijos. Cuando son pequeños es más fácil. Un hijo debe aprender a aceptar un no cuando es algo que no le beneficia. Aun y cuando se vea muy suculento aquel dulce, si el padre sabe que es hora de comer o está próxima a la comida y ese dulce puede echar a perder el apetito del hijo, un no debe ser recibido por el hijo. Y el hijo debe aprender a recibir una indicación con tranquilidad, con paz, con resignación. Sansón era un hijo deseado. Y a veces el hecho de que un hijo sea muy deseado puede llevar a los padres al consentimiento. Es algo terrible. Trae tremendas consecuencias. Un padre pensará que por consentir a su hijo, al rato su hijo será el hijo mejor del mundo, pero es lo contrario, va a ser un hijo egoísta, va a ser un hijo que solamente va a pensar en sí mismo, en satisfacer sus planes, metas, deseos, anhelos, gustos, independientemente si son buenos o son malos. ¿Por qué? Porque las pasiones se han exaltado, exacerbado, porque puede obtener todo lo que desea y entonces está enseñado a que nada se le va a negar en la vida. Y eso no es correcto. Es dañino y es peligroso. Jueces capítulo 14, versículo 5, dice la Biblia. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró
ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Después descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Otros principios más. Vemos que Sansón va a buscar a esta mujer juntamente con sus padres. Otra vez los padres están allí respaldando los deseos de su hijo, consienten en llevarlo. En el camino Sansón se aparta y dice la Biblia que mata a un león. Y después de matar a un león regresa con los padres y no les comenta nada. Yo creo que el matar a un león es un suceso. Y se me hace raro que un muchacho no le platique a los padres que acaba de matar a un león. Yo preguntaría, ¿será que había muy buena comunicación entre los padres de Sansón y él? ¿Será que Sansón era transparente con ellos y les hablaba las cosas? Yo creo que no, porque aquí dice que no les platica que mató al león. Y después de eso, en otro momento que pasan por el mismo lugar, Sansón se vuelve a desviar y ve el cuerpo del león que él había matado, el cadáver, nazareo, cadáver. Y dentro del cadáver había un panal y había miel. ¿Podía el nazareo tocar un cadáver? ¿Podía el nazareo tocar el cadáver de alguien? Dice la Escritura que ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana. Ah, pero es que había miel adentro del cadáver del león. Entonces, al joven Sansón, pues se le antojó la miel. Y eso lo llevó a sacar la miel del cadáver. No importando que estuviera quebrantando otro principio claro que Dios establecía para los nazareos, que no debían tocar cuerpo de muerto. Yo veo una mala comunicación entre Sansón y sus padres, pues después de haber tocado ese cadáver de león, de haber sacado la miel de él, tampoco fue transparente con ellos. Tampoco les habló con verdad. Tampoco les dijo lo que él había hecho. Había violentado un principio del nazareato. Había pecado en contra de Dios. Había roto el voto del nazareato una vez más. Había matado un león. Y no platicaba con sus padres. Amado padre de familia, cuando no hay una comunicación libre entre padres e hijos, esto habla de una deficiente relación. Que a veces el tiempo que están juntos no hay comunión, no hay diálogo, no has fomentado la confianza en ellos y por lo tanto tus hijos no tienen esa confianza para acercarse a ti, para platicar sus problemas, sus temores, sus inquietudes, sus tropiezos, sus miedos, sus anhelos. Aquí vemos que Sansón no tenía transparencia para con sus padres. No les dijo que había matado a aquel león muerto, aquel león, perdón. Y tampoco comentó que había sacado la miel del cadáver del león. Una vez más, rompiendo los principios del nazareato. Volvemos a ver lo mismo. Un Sansón que menospreciaba el llamado de Dios. Un Sansón que menospreciaba el voto del nazareato, la consagración a Dios. Un Sansón que menospreciaba a Dios. La palabra de Dios nos advierte en Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible consecuencia cuando uno menosprecia la ley de Dios. Y aquí vemos unos padres que estaban menospreciando la ley de Dios.
Y obviamente el hijo estaba sufriendo las consecuencias. Una vez más, los apetitos y los deseos de Sansón podían más que los principios, que los valores y que la ley de Dios. Sansón, ¿por qué tocaste el cadáver de león? Porque tenía hambre, porque se me antojó, porque era miel. Tómame esa mujer, porque ella es la que me gustó. El mismo principio, la misma inclinación, la misma tendencia. Jueces capítulo 14, versículo 10. Jueces 14, 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Otro punto más que debemos analizar. En los versículos anteriores dice que Sansón fue y le agradó la mujer a Sansón. No dice que a los padres les agradó la mujer. Pareciera que finalmente el que tomaba la decisión era Sansón. Sansón llevó a sus papás por mero trámite. Pareciera que la decisión, la opinión de los padres era punto y aparte. Y aquí vemos que Sansón hizo banquete porque así solían hacer los jóvenes. Una moda, una costumbre. Los jóvenes hacían banquete, entonces Sansón tenía que hacer banquete. Y dicen algunos comentaristas como Matthew Henry que Sansón hizo una boda al estilo de los paganos. Invirtió varios días ahí con jóvenes, ahí en banquetes. Dice que había 30 jóvenes ahí con él. Y aún para entretenerlos, les propone un enigma. Y comienza ahí a hacer adivinanzas diciéndoles de dónde salió aquel. Comienza a hacer un enigma relacionándolo con el evento del león y cómo encontró la miel en su cadáver. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es esto? Y los jóvenes que estaban en la ceremonia empezaron ahí a querer adivinar el enigma, pero no podían. Amenazaron a la mujer de Sansón diciéndole que si no se los declaraba, pues que la iban a quemar con su padre. Y por lo tanto la mujer, viéndose en esa situación, comenzó a importunar a Sansón y a decirle: a ver, dime, declárame el enigma. Y Sansón le decía: no te lo voy a decir. Ahí estaba la mujer y comenzó a importunarlo y importunarlo. Eligió una mala mujer. Eligió una mujer que no era cristiana, que no era consagrada a Dios, que no era judía, que no era piadosa. Escogió una mujer caprichosa, berrinchuda, manipuladora, la cual sabía llorar y presionar para lograr lo que deseaba. Ahí estuvo encima de Sansón, ahí estuvo: decláramelo, no me amas. Usó todas sus artes femeninas en conversa y lo convenció. Y finalmente Sansón confía en ella y le declara el enigma y le dice: de león saqué la miel, porque en él había un panal. Y antes de que se acabaran los días para que los invitados pudieran descifrar el enigma, la mujer se los declara y ellos se la dicen a Sansón, y él se da cuenta que su mujer lo ha traicionado. Se encoleriza por cuanto perdió pues el reto en el cual había entrado con esta gente, y vemos que su reacción fue regresarse a la casa de sus padres sin su mujer. Ahí la dejó, ahí la abandonó. Como niño emberrinchado, como niño consentido, como niño que no había obtenido lo que quería. Él quería ganar ese enigma porque iba a haber un beneficio para con él. Iba a obtener un beneficio material si ellos no lo descubrían. Y finalmente lo descubren por cuanto es traicionado por su mujer. Y este hombre, Sansón, se molesta, se enoja, tiene que pagar lo que se había comprometido y se regresa a casa de sus padres, dejando a su esposa y dejando a todos los invitados y a la familia, como niño emberrinchado. Aquí podemos ver actitudes de un niño caprichoso. El niño consentido avergonzará a su madre, avergonzará a sus padres. Y dice la Escritura que después de algún tiempo se acordó que estaba casado. Después de algún tiempo regresó por su mujer y vino, pero lamentablemente ella ya no estaba disponible. Y ya había sido entregada
a un amigo de él y otra vez Sansón vuelve a encolerizarse, vuelve a reaccionar impulsivamente. Y finalmente Dios utilizaba todo eso para ir acabando con los filisteos. Pero aquí vemos algo, un problema de carácter profundo y serio en Sansón. Una persona impulsiva, una persona indómita, o sea, que no podía controlar y domar sus pasiones, sus sentimientos, sus concupiscencias. Una falta de carácter, un carácter deformado. Finalmente pierde a su esposa y en el capítulo 16, versículo 1, vemos que el pecado en Sansón se va aumentando y se va degradando y se va corrompiendo. Jueces 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Aquí vemos cómo Sansón, que ya había pecado, se iba corrompiendo y su caída iba siendo cada vez más profunda. Ahora se vuelve a enredar en cuestiones de pasiones, de deseos y de sentimientos, pero ahora es con una ramera. Primero fue un matrimonio con una inconversa, con una filistea, con una mujer pagana. Ahora se enreda con una ramera, completamente sin dominio propio. Un pecado lo lleva a otro, esclavo de sus deseos, esclavo de los deseos, porque finalmente los deseos van generando una esclavitud cuando no son controlados, cuando no son dominados. ¿Qué estamos formando en nuestros hijos? ¿Estamos realmente trabajando en ellos el dominio propio? ¿Estamos trabajando en ellos el poner los principios y los valores de Dios por encima de los deseos personales? Vemos el ejemplo de Cristo, que aún en el Getsemaní Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo deseo, sino lo que tú deseas, Padre. Esto era lo que había en el corazón de Cristo. Y esto es lo que debemos llevar a nuestros hijos, a que aprendan a sojuzgar sus pasiones y deseos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a los principios que Dios ha establecido. Pero voy más allá aún. ¿Qué están viendo en ti? ¿Qué ejemplo están viendo en ti? Porque si tú eres una persona que tú mismo eres esclavo de las pasiones, eres esclavo de los deseos, tus hijos están aprendiendo por lo que ellos ven. No solamente es la disciplina, no solamente es la instrucción, no solamente es frenarlos, limitarlos, el poner trancas y barreras y estorbarlos en el pecado. Es dar un ejemplo congruente con aquello que deseas formar en ellos. Papá y mamá que estás aquí, hoy entiéndelo. El llamado a levantar un hijo para Dios es un llamado santo. Y es un llamado que tiene que ver con una obediencia a Dios, a su ley, a su palabra, y con un trabajo y un entrenamiento responsable en nuestros hijos para formar un carácter y un temperamento que sepa honrar a Dios y someter su vida al servicio y a la voluntad del Señor. Sansón seguía depravándose, Sansón seguía corrompiéndose. Y el siguiente versículo nos habla de otro incidente más en la vida de este hombre, Sansón. Jueces capítulo 16, versículo número 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará
1,100 siclos de plata. Seguía Sansón vinculándose con gente inapropiada, pues él mismo estaba en un estado deteriorado espiritualmente. Y ahora Sansón se involucra sentimentalmente con una mujer llamada Dalila. Curiosamente, aquí no habla de matrimonio, aquí no habla de ningún pacto. Pareciera que Sansón ahora entra en una unión libre. Una relación informal, un amaciato con una mujer también filistea. Y dice la Escritura que los filisteos, cuando se enteraron que había este relacionamiento con Sansón, empezaron a hostigarla y a decirle a esta mujer, a Dalila: investíganos. ¿En qué radica su fuerza? ¿De dónde proviene esa fuerza tan sobrehumana o sobrenatural que él tiene? Para que podamos someterle, para que lo atemos, para que lo dominemos. Y le ofrecieron dinero. Obviamente, como mujer que no conocía a Dios, que no tenía temor de Dios, se vendió. Se vendió y comenzó el ocaso de la vida de Sansón. Esta mujer, Dalila, a través de ella vino la destrucción de Sansón. Dalila significa en el hebreo veleidosa, coqueta. Veleidosa es inconstante, juguetona, coqueta. Y dice la Escritura que esta mujer comenzó a preguntarle: Sansón, dime, ¿de dónde proviene tu fuerza? ¿De dónde viene esa capacidad que tienes? Fuera de lo normal. Capítulo 16, verso 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y en 3 ocasiones Sansón la engaña. La primera le dice: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y lo hicieron. Y obviamente ella grita: Sansón, vienen los filisteos. Sansón se levanta, rompe todo aquello que le ataba, y la mujer dice: me has engañado. Otra vez más, la mujer le dice: ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedes tú ser dominado o controlado? Me has engañado. Y Sansón le dice: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y una vez más, Dalila hace lo mismo, lo ata con cuerdas nuevas, grita: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y Sansón rompió las cuerdas de una forma sobrenatural. Una vez más, la mujer le dice: Sansón, me estás engañando. ¿Cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado ya varias veces y no me has descubierto en qué consiste tu fuerza. Porque luego también le preguntó y le dijo: si tejieren mis 7 guedejas y las amarran con una estaca, eso hará que mi fuerza se vaya. Y vemos un Sansón habituado a la ligereza, habituado al jugueteo, habituado al engaño, engañando aún a su mujer. Y finalmente, confiando en ella, confió más en ella que en Dios. Y ella le falló, cuando Dios nunca le iba a fallar. Y ella le entregó. Sansón le reveló realmente de dónde venía su fuerza. Su fuerza venía de Dios y del voto del nazareato que él tenía. Entonces la mujer mandó que le cortaran el cabello. Le quitaron el cabello, dice en el verso 16: aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Bien que estaba consciente del llamado. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo:
venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sí, la mujer lo presionó cada día, lo importunaba, y su alma fue reducida a mortal angustia. Y dice la palabra que descubrió su corazón. Le dijo: es que soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, bien que estaba consciente del llamado, bien que estaba consciente de que Dios lo había llamado desde el vientre de su madre para ser separado para Él, para ser consagrado para Él. Pero ahí estaba este hombre viviendo en Amaciato, viviendo en unión libre, después de haber estado también con una ramera, después de haberse casado con una filistea, después de haber quebrantado una y otra vez la palabra de Dios y las leyes de Dios. Dice la Biblia que Dios se había apartado de Sansón. Dios ya no estaba con él. Sansón pensó que podía escaparse de nuevo. Sansón pensó que podía burlarse de Dios. Sansón pensó que no iba a pasar nada. Pensó que podía vencer las consecuencias del pecado. Pero era demasiado tarde. Su maldad lo había alcanzado. Sansón pecó con luz. Él pecó con conocimiento. Y esto hace que su pecado sea muy grave. El Espíritu Santo se había apartado de él. Sansón confiaba en que era el pueblo de Dios. Sansón confiaba en que era un judío, en que Dios lo había ayudado otras veces. Pero Dios no puede estar solapando a alguien que no quiere ser serio y que persiste en hacer lo malo y en querer burlarse de él. Sansón terminó con una ceguera espiritual y una ceguera física. Pues dice la palabra en el capítulo 16, verso 21, que los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Fíjate los últimos días de Sansón. Mira cómo acabó su vida. Ciego, le sacaron los ojos, le ataron con cadenas, le pusieron en la cárcel para que moliese. Ceguera espiritual. Y esto es lo que acontece cuando alguien renuncia a la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios y decide caminar obstinadamente en lo malo. Empezará gradualmente a engañarse diciendo: no, Dios me va a perdonar, no, es que no es tan malo, no, es que todo el mundo lo hace, no, es que los santos en la Biblia también lo hicieron y cayeron. Y comenzará ahí a justificarse diciendo: no, es que estoy bajo la gracia, no hay problema. Es que Dios vive en mí y Dios no me ve a mí, sino ve a Cristo que vive en mí. Todo tipo de engaños. No, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Todo tipo de engaños. No, es que la tentación es insoportable. Son los traumas de la infancia. Es que fue el diablo el culpable. 1001 justificaciones. Pero dice la Biblia que no hay excusa, no hay justificación. Una ceguera espiritual. Y esto es lo que acontece cuando alguien rechaza voluntariamente el llamado de Dios. Padre de familia, madre de familia, Dios quiere hacer un milagro en tu casa, en tu matrimonio,
con tus hijos. Pero es importante que seamos obedientes. Es importante que seamos serios. Es importante que entiendas que Dios no está jugando. Sansón quedó literalmente ciego. Sus ojos fueron arrancados. Arrancados. ¿Qué habrá sentido Sansón? ¿Qué habrá sentido cuando le arrancaban los ojos? ¿Qué habrá sentido cuando ya no podía ver? Cuando todo lo que había delante de él eran tinieblas. Seguramente venían los recuerdos. ¡Ay, si hubiera obedecido! ¡Ay, si hubiera escuchado la voz de mis padres! ¡Ay, si hubiera escuchado y considerado la ley de Dios! Ya era demasiado tarde. Él fue atado con cadenas, exactamente como el pecado esclaviza. Así estaba Sansón atado. Así acaba el pecador, esclavizado, atado en cadenas. Sansón fue atado, fue amarrado con cadenas. Y dice que lo pusieron a moler. Lo llevaron a la cárcel a moler, a hacer un trabajo de animales, un trabajo que hacían las bestias. Acabó como un animal degradado. Esto es lo que hace el pecado. Lleva a las personas al grado de las bestias, guiado por los instintos, por los deseos, por las pasiones, y no por las leyes, no por las normas, no por los valores, no por los principios morales de Dios, no por el amor a Dios, el amor al prójimo o el temor a Dios y a su ley. Únicamente guiado por instintos, pasiones, concupiscencias, deseos desordenados. Así acabó Sansón. ¿Así quieres que acaben tus hijos? ¿Así quieres que acaben tus hijas? Eso es lo que va a acontecer si no trabajas en ellos, si no formas, si no entrenas, si no trabajas, si no disciplinas, si no enseñas a tus hijos a honrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Esto es lo que va a pasar si no enseñas a tus hijos a ser influenciados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y por eso el día de hoy vemos a tantos hijos de cristianos o de gente que asiste perderse, desviarse, acabar muy mal. ¿Por qué? Porque no se trabajó responsablemente con ellos, porque se les consintió, porque no se les permitió conocer al Dios de la Biblia. Y más bien se les permitió conocer el mundo. Se les permitió complacer sus pasiones y deseos. Y después buscando la salvación de ellos. Ya era muy difícil. Dios puede hacer un milagro, claro que lo puede hacer en tus hijos. Pero siempre y cuando tú como padre decidas comenzar a honrar la palabra de Dios. Decidas comenzar a poner a Dios por encima de todas las cosas. Decidas comenzar a honrar a Dios, su palabra y su ley, y a no participar más en los pecados de tus hijos, a estorbarles, sí, con sabiduría, sí, con prudencia, con amor, platicando con ellos, conviviendo con ellos, intercediendo por ellos, clamando por ellos, rogando la influencia del Espíritu Santo, pero no más participando con sus pecados, no más haciendo lo malo, no más complaciéndolos, no más consintiéndolos en aquello que sabes que no les es bueno y por el contrario les daña, les destruye, les afecta. Sansón acabó siendo el hazmerreír de los filisteos. Capítulo 16, verso 23 de Jueces. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿De qué sirvió Sansón?
de juguete, para que se rieran de él, para que se burlaran de él. Aquel que había sido llamado para ser un justo, un nazareo, un piadoso, un consagrado de Dios, ahora estaba allí ciego, encadenado, como una bestia, sin cabello, siendo un bufón, un juguete, el hazmerreír de los paganos, de los filisteos. Así acaban los hijos de cristianos cuando no se trabaja con ellos. Y al rato, tus vecinos, tus amigos, la gente que te conoce te dirá: mira, tú que hablabas de Dios, tú que predicabas la palabra, mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu hija, mira cómo han acabado. ¿Pero por qué? Porque no hubo un cuidado, porque no hubo un trabajo en ellos, porque no hubo un freno, porque consentías todo, porque nunca pensaste en lo que iba a producir en ellos. Todo aquello que hacías, que permitías, que consentías, porque dejaste de castigar, porque dejaste de reprender, porque dejaste de instruir, porque tu ejemplo no fue bueno, porque no cuidaste las buenas influencias, porque ahí estaba la televisión, porque ahí estaba el mundo y las modas, porque nos dejaba estar con la gente de afuera, conviviendo indiscriminadamente, sin cuidado, sin control, sin precaución. Y al rato digas: no sé por qué se perdieron, no sé por qué están así. Aprendamos. Así acabó Sansón, divirtiendo a los impíos. No juegues con el pecado, no juegues con Dios, no juegues con su palabra. Sansón pensó que podía jugar con el pecado y ganar. Sansón pensó que podía jugar con fuego sin salir quemado. Sansón perdió. Sansón acabó quemado por el fuego. Dice la palabra en Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás tú? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una promesa tan grande? Dios ha prometido salvar a tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una salvación tan grande. No solamente para ti, para tu casa, para ti, para tus padres, para ti, para tus hermanos, para ti, para tus hijos, para tus primos, para tus tíos, para la gente que tomes y que abraces y que confíes en Dios como parte de los tuyos. Es para ellos la promesa. Una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira lo que se perdió en esta vida. Había un llamado para él. Había un plan divino para Dios. Y si finalmente a través de Sansón Dios liberó al pueblo de Israel de los filisteos, no era así como Dios quería que terminara Sansón. Lo pusieron entre las dos columnas, dice la palabra de Dios. Y en el verso 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí.
Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Por mis ojos, por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Así acaba la vida de Sansón. Así acaba, ciego, esclavizado, atado, siendo escarnecido por los paganos, por los filisteos. Así acaba tomando las columnas y diciendo: Señor Dios, acuérdate de mí. Él sabía que estaba lejos de Dios. Él sabía, él decía: acuérdate de mí por esta vez solamente. Él sabía que había pecado en contra de Dios. Él sabía que había traicionado a Dios, y por eso Dios lo había dejado. Y le dijo: solamente esta vez, para que me vengue de los filisteos, para que me vengue de ellos. Pero no dijo: por tu honor, Señor. No dijo: porque han hecho mucho daño a tu pueblo, sino dijo: por mis 2 ojos. Otra vez pensando en él. Finalmente Dios acabó con muchos filisteos ese día. Pero estoy seguro de algo: Dios no quería que Sansón acabara así. Él pudo haber liberado al pueblo de Israel a través de un hombre santo, justo, obediente, temeroso, con dominio propio, con el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero esto no había en Sansón, sino todo lo contrario: las obras de la carne. Eso es lo que vemos en él. Hay un debate teológico si se salvó o no se salvó, si Dios lo perdonó al final o no lo perdonó. Eso se lo dejo a Dios. Yo tengo mi opinión, pero finalmente solamente Dios sabe lo que aconteció eternamente con él. Pero de lo que estoy seguro es que Dios no quería que Sansón acabara así. Y pudo haber cumplido los designios de Dios habiendo honrado a Dios con su vida y con su muerte, y habiendo caminado en justicia y en rectitud, y habiendo sido un genuino nazareo, separado y consagrado para Dios, separado para el servicio y para la honra de Dios. Pero todo esto se perdió y acabó quitándose la vida juntamente con muchos filisteos para vengar sus 2 ojos. Mira lo que se perdió en esta vida: una vida llena de talentos, de habilidades, de virtudes, inclusive anormales. Había un llamado para él. Había habido una aparición angelical para que él naciera, un milagro para que él naciera, y un llamado al nazareato, un llamado a la consagración, un propósito de Dios para con su vida. Los padres jugaron un papel importante en esta historia triste. No frenaron a su hijo, no lo presionaron, no había una buena relación, no había confianza, no había buena comunicación. Formaron un hijo consentido. Quizá confundieron el consentimiento con el amor y satisfacer caprichos. No cuidaron influencias nocivas, lo dejaron ahí convivir con los paganos, fiestas paganas. No cuidaron de las relaciones.
perdieron a su hijo. Perdieron a su hijo. Yo no sé cómo estaban los padres de Sansón cuando recogieron lo que quedó de su hijo. Pero algo digo, y de algo estoy seguro, que si yo fuera ese padre, sería lo más doloroso que hay sobre la tierra. Papá y mamá, seamos responsables. Seamos responsables. Abramos los ojos. Seamos diligentes. Trabajemos con nuestros hijos. ¿Queremos levantar hijos consagrados para Dios? ¿Queremos levantar hijos que sirvan a Dios? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo nos apartará. Debemos trabajar en ellos. Invertir tiempo, dedicación, cuidado, amor, oración. Y si lo hacemos, aun cuando fueren viejos, no se apartarán. ¿Por qué no cerramos los ojos? Padre, gracias, Señor amado, porque tú nos hablas, Señor, a través de esta vida. Nos haces temblar, Señor, a todos aquellos que somos padres, Señor. Nos haces temblar, Señor, a todos aquellos que tenemos hijos, Señor, pequeños o en crianza. Oh Dios, ayúdanos a trabajar de forma diligente y responsable, Señor, para levantar nazareos para ti, Señor. Ayúdanos a ser cuidadosos, Señor, para no echar a perder la obra del Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Ayúdanos a ser congruentes, Señor amado, con lo que deseamos para ellos, Señor. Oh Dios Santo, yo te pido, Señor, que esta palabra pueda llevarnos, Señor amado, a tomar con total seriedad, Señor, la formación de nuestros hijos. Te pido por cada padre que está escuchando esta enseñanza, Dios, que tú puedas hablar a sus corazones, Señor. Y que tengamos oídos para oír lo que dice tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Quiero terminar leyendo Amós 2, 11 y 12. Dice la Escritura: y levanté a vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros diceis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo: no profeticéis. No hagamos esto, sino que dejemos que el llamado y la obra de Dios se consumen en estos hijos. Que el Señor te bendiga.